Bienvenida a este ratito. Hoy es un episodio, grabación muy especial porque tengo de invitada a una mujer increíble que aparte de amiga es compañera y también paciente, un poco está en todas las partes de mi vida y quiero que hoy hablemos, hoy para mí es muy importante que hablemos de ¿cómo ha sido tu viaje en búsqueda de embarazo? ¿Cómo conseguiste ese embarazo tan deseado y esa niña que tienes ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Que demos también tips súper prácticos de qué hacer, qué no hacer, qué hicimos juntas, qué pueden hacer para mejorar. Y me gustaría empezar por preguntarte. ¿Cómo empezaste este camino? ¿Cómo estabas al principio? Porque yo siento que muchas no entendemos la importancia de cuidarnos hasta que pues, hay un aborto, llevamos mucho tiempo buscando, etcétera, pero quizás no le damos la importancia que necesita al principio. Entonces, ¿cómo empezaste tú este viaje? Bueno, antes de nada, hola, buenas tardes, buenas noches, desde donde lo estéis escuchando. Eh, Siento que esas cosas pasan, Lola, porque no sé en qué momento se ha aceptado, normalizado como que esto es muy rápido y muy fácil y muy sencillo y que está todo claro. Y parte de mi experiencia ha sido que a pesar de estar los dos bien, de todas las analíticas bien, todas las pruebas bien, ser una pareja que nos hemos cuidado siempre y por supuesto en búsqueda pues, se quiere uno cuidar todavía más el no ser suficiente para finalmente llegar a ese bebé tan buscado. Entonces mi inicio fue normal, ¿no? Como cualquier otra persona, y más siendo profesional sanitaria como también soy yo, que soy farmacéutica, incluso desde un punto de vista de decir, esto ya está todo hecho, ya lo Ujú. sé todo, esto ya está todo controlado, todo va a ser súper fácil, esto va a ir rodado. Pero cuando ya te pones a ello y te pones en práctica, te vas dando cuenta de que ni es tan fácil, ni que es, ni tampoco es tan rápido. Totalmente. ¿Y cuál fue el primer paso que hicisteis los dos? O llévanos a esa primera parte de la búsqueda de embarazo si quieres y después a la siguiente, pero ¿qué empezasteis a hacer al principio? ¿Qué cambios hicisteis? ¿Qué ocurrió? Y después vamos a la segunda parte de qué cambios hicimos juntos. Pues a ver, empezamos cuidando todavía más nuestra alimentación. Esto típico de, oye, pues bebo menos, si eres bebedor esporádico, pues bebes menos, o prácticamente nada, de abstenerte de ciertos alimentos que tú sabes que no son sanos, porque claro, nosotros nos comíamos, siempre hemos comido bien, pero claro, luego a raíz de trabajar contigo nos dimos cuenta de que eso tampoco era suficiente. Y eso Ujú, es la base, pero hay que darle una vuelta de tuerca. Y eso ujú. uno solo no tiene, no tenemos por qué saberlo. No, y además nos han dicho, lo que nos han dicho que es comer sano, muchas veces no es comer a favor de nuestra fertilidad y eso me lo encuentro, bueno, yo perdí mi regla comiendo sano o no ovulaba y eso me lo encuentro mucho y hemos hecho en un grupo que tenemos de mujeres de fertilidad, hemos hecho una encuesta a cientos de mujeres y solo un 10% comía la suficiente proteína y era porque la mayoría habían hecho cursos conmigo de nutrición, pero si no, no llegaban muchas ni a la mitad de la proteína que necesitamos, que siempre es importante, pero mucho más cuando estamos buscando embarazo. Entonces, para mí es muy importante, para mí es un mito casi el, no, ya como sano, y eso no tiene nada que ver con comer a favor de tu fertilidad. Vale, y eso, este ejemplo que has puesto de la proteína es uno de 1 millón que podemos hacer y que no tiene por qué ser comer sano. Esto es Ujú. otra cosa. Sí. Otra de las cosas que también empezamos a hacer fue ponernos en manos del sistema de salud, ¿no? Tanto el público como el privado nos hicimos 1 millón de pruebas y media. Analítica, reserva ovárica, la calidad del seminograma, bueno, todas las pruebas que estoy segura que todas las parejas hacen al inicio, nosotros también la hicimos. Y vimos que estaba todo bien. Aparentemente Ujú. estaba todo bien, ¿no? Y eso también nos da a nosotros la tranquilidad de pensar que esto iba a ir como un cohete hasta que luego te das cuenta de que no hay cohete que valga. Y una de las cosas que también aprendimos mucho contigo, ya desde me he pasado ya a la siguiente etapa, fue el darnos cuenta que todas esas pruebas que aparentemente no estaban mal, no implicaba estar bien. Ujú. Porque una de las cosas que aprendimos también contigo, esto es un ejemplo de 1 millón más, es que tú, porque en tu analítica no salga en color negrita, es decir, ¿no? Cuando te pasas por encima o por debajo del intervalo de las analíticas, que te sale en negrita, el que no salga en negrita no significa que estés bien. Ujú.
Y a Sí, eso es raíz muy de ahí, importante porque eso es, muchas parejas, fíjate, ahora acabo de tener una llamada de acceso a nuestro programa de Radiance Fertility y me decía ella, bueno, pero todo está bien. Digo, bueno, pero todo está bien, pero no te has quedado embarazada y llevas 5 años buscando. Entonces, algo pasará. Entonces, eso es. el todo está bien aparentemente con los recursos que tienen, para mí no dice nada, porque si todo está bien y no me estoy quedando embarazada, aquí hay algo que falla, porque algo tiene que estar pasando. Eso es. Y para mí me gusta recalcarlo, el que no estemos mal no significa que estemos bien. O Sí. desde luego no estamos jugando con todas las cartas de nuestra baraja, estamos jugando con algunas, no con todas. Y algo ya te digo tan básico como interpretar una analítica como que todo está normal no es verdad. Porque no Ujú. estamos jugando a favor de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y eso nos está limitando y nos está frenando tanto nuestra fertilidad como la de nuestras parejas también. Totalmente. ¿Y cómo cambió para ti? Porque yo sé que esto es una de las cosas más importantes para mí también. Obviamente, he escrito un libro de ello y a todas las mujeres con las que trabajo fertilidad es el primer paso que hacemos, uno de los primeros pasos. ¿Cómo te ha cambiado a ti registrar el ciclo de verdad? No en una aplicación, registrarlo de verdad, sabiendo cuándo ovulas, si no ovulas, cuándo son los días fértiles, cómo están tus hormonas, etcétera. A mí me ha cambiado la vida a todos los niveles. Para empezar, el ser consciente de que depositar en un tercero, y entre ellos una aplicación, no que ahora es fácil que la tengamos todas, y más desde que nos viene la regla ya apuntamos, 28 días me viene. Es una torta de realidad el darte cuenta de que eso no es así, de que no somos una máquina, de que cada ciclo es especial y que el tomar las riendas de tu ciclicidad ya no solo te hace conectar contigo misma y con tu cuerpo, sino también identificar qué está pasando. Porque damos por hecho que por menstruar estamos ovulando, o damos por hecho que por que lo registremos o que nos suba la temperatura estamos ovulando, y a lo mejor tampoco estamos ovulando. O a lo mejor tenemos una alteración hormonal y eso lo identificamos tú y yo juntas en mis gráficas, que no estamos sabiendo ver. Y eso nos está limitando también. Y hasta que tú no te pones con los 4 parámetros que tengo que tener en cuenta, tú no eres consciente de eso. Y te crees que, bueno, pues que, ay, ¿qué nos estará pasando? No nos pasa nada, estamos bien. Y la verdad es que hay cosas que trabajar. Qué importante. ¿Y cómo cambió para ti el entender em, pasar de, bueno, pues no sé qué está pasando, a de repente, pues estoy registrando mi ciclo, veo aquí que pasa esto, que hay un desbalance, entonces entiendo que mi progesterona, que mis estrógenos, que mis hormonas, de entender, de estar conectada con tu cuerpo y entender lo que está pasando? ¿Cómo fue ese cambio? Es que es un cambio de ser, no sé, de llevar como un velo en la cara, en los ojos, a de repente ser consciente de todo, ¿no? Y ya no solo esto es una herramienta para quedarte embarazada, sino a lo mejor también para evitarlo. O simplemente para chequear todos los meses que estás bien. Y está todo bien, ¿no? Y incluso registrar la sintomatología que podamos tener antes de nuestra menstruación, que no tenemos por qué tenerla. También identificar qué ha pasado este ciclo, qué ha pasado este mes. Ujú. Chequear que estamos bien y que estamos sanas. Totalmente. ¿Y hay algo que te sorprendiese? Porque siento que hay tanta desinformación en general para la salud de las mujeres y más en fertilidad. ¿Hay algo que tú creías que era súper sano o que estabas haciendo que no sabía que te estaba afectando negativamente a tu fertilidad y que tú lo estabas haciendo convencida de que era lo mejor que estabas haciendo? Jo, y seguro que a muchas chicas les explota la cabeza, pero a mí me pasó con el deporte. Para mí es algo que necesito hacer, sobre todo a nivel mental y que he hecho toda mi vida. Y a raíz de trabajar contigo fui consciente de que me estaba estresando más que ayudando. Entonces esos niveles de cortisol extra, que para mí eran salud, ostras, a ver, lo primero que te dicen es, ¿no? Comer sano, hacer deporte, lo típico, fumar, beber, ¿vale? Eso se estaba haciendo. ¿Y cómo iba a pensar yo que el deporte estaba frenando y limitando mi fertilidad? Y así fue. Y hasta que empezamos a trabajar contigo no fui consciente de que a lo mejor había que cambiar de actividad, de frecuencia. Ostras, y adaptarla al ciclo. Y no solamente adaptarla al ciclo, sino también a cada ciclo de cada una de nosotras. Porque Ujú, como te decía al principio, tú bien sabes que trabajas con tantas mujeres, cada ciclo y cada mujer es diferente. Entonces, dar reglas generales de adapta a tu ciclo tal, el deporte tal, si no se hace de forma personalizada, probablemente estemos dando una información que no nos está sirviendo a todas por igual. y qué importante, porque al final es eso, pues el deporte es sanísimo. Vale, pues venga, todas a hacer deporte en ayunas todas las mañanas, ta, ta, ta. Bueno, depende.
depende de cómo estén mis niveles de estrés, depende de cómo... Sí, el deporte es maravilloso, pero adaptado a mis necesidades, a mi ciclo, a mi estado vital, a cómo están mis hormonas, a lo que yo necesito. Y fíjate qué interesante que además tú lo primero que me dijiste es, no puedo dejar de hacer deporte, o sea, eso nunca va a pasar, no puedo por salud mental. Y fue como, no, 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 es que no hay que dejar de hacer deporte, pero sí que tenemos lo que tú dices, que adaptar el entrenamiento al ciclo, ver qué entrenamientos estás haciendo, no hacerlo en ayunas, ta, 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 y después seguías haciendo, disminuiste un poco y después empezaste a aumentar, aumentar, aumentar otra vez de nuevo, pero ya conectada con tu cuerpo y ya, obviamente, sin mi ayuda, ya entendiendo cuando necesitabas un poco más, cuando te estabas pasando de vuelta, y a mí me encanta porque en todas las conversaciones que hemos tenido después sobre esto, tú me dices a lo mejor, pues mira, me he dado cuenta que me estoy pasando otra vez de vuelta con el deporte y tengo que bajar un poquito el ritmo, o estoy adaptándome, o he ido al contrario, me he ido hace mucho menos y debería volver a hacer un poquito más. O sea, como que tú misma después, con el conocimiento de tu cuerpo y entender todo esto, estás haciendo esa adaptación del deporte en tu vida, que por ejemplo es una cosa que es súper sana, pero que quizá no era lo mejor para tu fertilidad en ese momento. Efectivamente, y al final todo lo que al final una va aprendiendo y va implementando de cara a esa búsqueda de embarazo, también luego se queda aquí. Porque al final esto va de estar fuertes, de estar sanos, por supuesto de buscar la mejor salud de nuestro bebé y de nuestra pareja, pero al final son una serie de hábitos que ya los haces tuyos y ya es Ujú. algo que implementas en tu vida de forma habitual. Sí, y para mí hay algo muy importante también de tu caso en particular, hay muchas cosas, pero esto siento que es muy importante porque a veces en la búsqueda de embarazo nos obsesionamos con solo encontrar embarazo a toda costa. Y muchas veces se nos olvida cómo llegamos a ese embarazo y cómo llegamos a ese posparto. Y hemos normalizado que las mujeres lleguen al posparto depresionadas, con la caída del pelo, con depresión posparto, con no me puedo recuperar, con no vuelvo a mi peso, con todas estas cosas que hemos normalizado como parte del posparto, pero que no es así, que hay muchas cosas que podemos hacer antes cuando de verdad tenemos los recursos, porque después una vez estás metida en el posparto, no estás durmiendo, etcétera, es mucho más difícil. Entonces, cosas que puedes hacer antes para tener ese mejor posparto y después poder ser una mejor mami, estar más presente, estar más fuerte, encontrarte mejor. Entonces, ¿cómo fue eso para ti y qué diferencia hubo en el posparto que estabas viendo alrededor de otras mujeres y tu posparto, incluso con todo lo que pasó de operación, etcétera? Es que me parece fundamental hablar de esto porque se habla mucho del posparto y se habla de forma muy negativa y hay cosas que no podemos cambiar, como es esa alteración hormonal, ese pico hormonal, como también hay, y la experiencia tampoco se puede cambiar, ¿no? Hay veces que las cosas pasan como pasan, pero lo que sí que podemos cambiar es el empezar a trabajarlo cuanto antes, porque al final estamos hablando de salud, de nuestra salud, que es lo, cuando nos falta es lo primero que echamos en falta. Entonces, si tú ya desde antes incluso de quedarte embarazada, ya empezamos con este ejercicio adaptado, con esta nutrición fértil, con todas estas herramientas de conectar nuestro cuerpo para que esté lo más sano y fortalecido posible, el parto, el embarazo va a estar fenomenal. O sea, yo es que, no sé si esto lo ha compartido alguien, pero es que yo un día antes de salir de cuentas estaba en clase de pilates. Ujú. Bueno, estaba, obviamente iba a reventar, iba a explotar como un globo, pero mi profesora me decía, ¿qué haces aquí? Y yo, anda, pues como no voy a venir, o sea, esto es un ejemplo que puede parecer una bobada, pero es que quiero decir que tenía la agilidad, la flexibilidad y la fuerza de seguir moviéndome de forma adaptada, obvio, pero que hasta el día de antes estaba dando clase. Qué Y importante esto es. luego, a la hora de recuperarte, con independencia del tipo de parto que tengas, y esto hay que decirlo, me parece importante, y para aquellas personas que hemos pasado por quirófano, la recuperación va a ser mucho más exigente. Sí, Entonces, cuanto más preparada estés, de todo lo que nosotros podemos cambiar y ser las dueñas y las responsables de todo eso, va a impactar también en eso. Y una de las cosas que también a mí me ayudó muchísimo fue el tema de empezar a suplementarme en cuanto pudimos, en cuanto pude, y valorándolo contigo, cuáles eran aptas para el tema, que, o sea, que fueran compatibles con el momento de la lactancia, porque sí que yo lo notaba en otras mujeres, esa recuperación muscular fue mucho más rápida que sí. podría haber sido, que de no haber hecho deporte y no haber estado suplementándome, al igual que la caída de pelo. Es que se te cae, pero yo esos puñados que he llegado a ver a mujeres, a mí no me pasó nunca. Y fue gracias a ese trabajo anterior y a esa suplementación que empecé. Había días que a lo mejor no podía comer porque la vida me comía, pero yo la suplementación la hice y me funcionó y me ayudó un montón. Totalmente. ¿Y qué le diría también a esa Pilar que empezó?
y a cualquier mujer que esté así, que empezó ese proceso, que pasó por todo lo que pasó entre media hasta que llegase el embarazo, ¿qué le dirías para que se ahorre todo eso? ¿Qué le dirías para que supiese que quizá todo eso no es necesario, que quizá antes de llegar a un proceso donde no llega el embarazo o donde hay un aborto o donde pasan ciertas cosas, cómo puede prevenirlo, cómo de verdad hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo y que es importante hacerlo, porque muchas veces esperamos a cuando ya ha pasado. ¿Qué le dirías a esa mujer que se pueda ahorrar todo eso? Que ese es una de mis principales trabajos, no solo conseguir embarazos, sino ahorrarnos todos esos disgustos que quizá no son necesarios. Sí, y aquí también antes de contestarte quiero hacer una puntualización y es que hay una tan alta probabilidad de tener un aborto prematuro y se pasa tan mal. Y si realmente alguien te dijera o a la Pilar de hace 4 años le hubieran dicho, oye, de forma acompañada y sostenida, a lo mejor nos habríamos evitado esta experiencia. No tenemos por qué vivirlo solas y no tenemos por qué hacer 8 millones de cursos ni pasar por 1 millón de consultas de diferentes profesionales y de diferentes ámbitos de salud para que realmente nos ayuden. Que una siente como que está en una cadena de montaje, que va pasando de una consulta a la otra contando tu historia. Desde el principio siempre todo aparentemente está bien, pero luego al final la que tiene las consecuencias de la que lo sostiene eres tú. Entonces, le diría a cualquier mujer que esté en búsqueda de embarazo, con independencia de la forma en que lo esté buscando y el tiempo que lleve, que pida ayuda. Y lo más importante y fundamental y lo más bonito de nuestra vida es ampliar familia. Y si realmente nos cuesta tan poco comprarnos ropa a veces, ¿por qué nos cuesta tanto invertir en nuestra salud, en nuestro bienestar y en una felicidad tan grande como es ampliar familia? De forma sostenida y acompañada nos ahorraríamos mucho tiempo, mucha energía y muchos disgustos. Sí, qué importante eso. Y por eso precisamente hemos creado lo que hemos creado y Pilar está trabajando conmigo también en el proyecto de Radiance Fertility porque em, trabajar con mujeres como tú y mi propio proceso de búsqueda me llevó a decir, ¡guau! ¿Cómo podría ahorrarle a las mujeres todo este disgusto, todo este gasto, todo ese, después de tener tantas mujeres en consulta diciéndome, me he gastado no sé cuánto dinero en reproducción asistida, he hecho todo, he ido a todos estos especialistas, me he tomado, he probado todos los suplementos del mundo, sin ni siquiera a lo mejor estar registrando tu ciclo, comiendo suficiente proteína, que a veces son las cosas más simples o más obvias, pero que no sabemos y que teniendo como un plan súper claro y entendiendo dónde está de verdad lo importante, es mucho más fácil centrarte en eso y decir, venga, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer los siguientes meses y me voy a focalizar, tener un plan, tomar esa decisión de que así es, en vez de estar perdida y gastando tiempo, dinero, que pase un año, que pase otro año, y porque además eso tiene un desgaste emocional tremendo y físico para ti y para la pareja, que es muy importante. Y eso me lleva también porque a mí me gusta que tú siempre hablas de tú, pero después dices cómo nos quedamos embarazados, cómo trabajamos contigo, que lo explicas como de pareja y creo que así debería ser. Entonces, me gustaría también que comentases cómo ha sido ese proceso para vosotros como pareja y cómo fue ese proceso también de apoyaros de un profesional para hacer este viaje todavía más en pareja, todavía más unido y todavía más ya cuidando a ese bebé desde el inicio. Hombre, es que al final la fertilidad es de dos. Y la paternidad y la maternidad, o bueno, según el tipo de pareja que haya, también es de dos. Entonces, el que se vincule solamente la persona que va a crear y albergar a la vida no tendría ningún sentido. ¿Qué tipo de padres y de madres queremos ser para nuestros hijos? Entonces, para nosotros fue también o sea, mi pareja en tu momento se implicó, pero no tenía yo tanta idea de que pudiera impactar tanto también en la salud de mi pareja. Y puede ser a lo mejor algo muy obvio, pero como estamos ya tan metidos en la cabeza de que la mujer es la que lo tiene que hacer todo y tal, y no es verdad, él tiene un papel muy importante también. Y el que se involucra desde el minuto uno, y él también tiene que hacer cambios en su salud. También tenemos que hacer cambios en nuestro entorno de vida, con tóxicos, con la ropa que nos ponemos, con tantísimas cosas, con los niveles de estrés, de glucosa, tantas cosas que podemos hacer y que damos por hecho que estamos haciendo bien y que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. O a lo mejor es que no lo tenemos ni en la cabeza que esto pudiera estar afectando, como os decía al principio con el deporte, ¿no? Y eso nos Claro. impacta a los dos. ¿Y cómo ha sido para ti, sobre todo a nivel emocional, de tiempo, pasar de al principio tener toda esa información pero no saber muy bien
¿qué estoy haciendo? Hoy empiezo a tomar este suplemento y me leo este libro, a de repente estar acompañada en este caso conmigo y decir, vale, no, no, no. Olvídate de todo eso. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a tomar esta suplementación, vamos a hacer esto con el deporte, vamos a hacer esto con la nutrición y tener como ese plan, saber que estás haciendo todo lo que está en tu mano y que eso es lo único que tienes que hacer y de lo único que tienes que preocuparte. ¿Cómo cambió eso en el proceso? Es que es un remanso de paz. O sea, de verdad, el poder confiar, delegar, dejarte sostener y acompañar es paz. O sea, es tranquilidad. De verdad, o sea, sabemos que nos afecta el estrés a muchos niveles en nuestro cuerpo y en el embarazo, y en la búsqueda de embarazo todavía más. Y algo tan sencillo como es delegar y pedir ayuda. Los niveles de estrés bajan a niveles insospechados. Y te lo digo yo, que hace 4 años que no había tanto ruido y tanta información como hay ahora, para bien o para mal la hay. Ujú. Y puede ser muy complicado encontrar una fuente que realmente sea confiable, una fuente o una información o un curso o un profesional que realmente puedas confiar y empezar a implementar cambios. Y Sí. eso, con una profesional como tú, ostras, que te ahorras tantas cosas, entre ellos estrés, mucho estrés. Mm. Y antes de despedirnos, ¿qué le dirías a una mujer que se esté planteando hacer Radiance Fertility o que se esté planteando hacer un acompañamiento de fertilidad o que se esté planteando ponerse en manos de un profesional que de verdad pueda confiar y que se sienta bien? ¿Qué le dirías? Que va a ser la mejor inversión de su vida. Mm, De verdad, la inversión en salud, en pareja, de tu hijo, de tu recuperación, es que es la mejor inversión que puedes hacer. De verdad. O sea, no lo dudes para nada. Porque luego también siento que, como decíamos al principio, parece que a nosotras no nos va a pasar eso, ¿no? De llegar a cierta edad y sentir que se nos acaba el tiempo, que se nos escapa. Pero luego tú como tenemos personas en nuestro entorno que están en una situación parecida y se pasa muy mal. ¿Realmente queremos llegar hasta ahí? Hace falta llegar hasta ahí. Hace falta sentir que tenemos una única bala para realmente apostar por alguien que nos ayude y nos sostenga. Y realmente nos dé toda la información que necesitamos con el plan paso a paso. No, cuanto antes mejor. Ay, muchísimas gracias por compartirte, por ser tan honesta, por compartir de verdad tu verdad. Vamos a dejar en las notas del episodio el link al webinar donde cuento este paso a paso, estos pasos que nosotras hemos hecho juntas, estos pasos que te llevaron a tener a tu maravillosa bebé que tiene ahora 2 añitos, este paso que te ayudó a ti en este proceso a ser una mamá ahora tan sana y tan fuerte. Le vamos a dejar el link y de verdad, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando y muchísimas gracias a ti, Pilar. Gracias, chicas. Gracias, Lola.